Bien, y ahora vamos a ir a nuestra última ponencia del día de hoy, perspectiva de oportunidades hacia la transición de una agricultura sostenible. Para ello nos acompaña el día de hoy Javier Sánchez, él es experto de la facilidad de la TPSDE de la Comisión Europea, cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de comercio internacional, acceso de mercados internacionales y apoyo a la micro, mediana y pequeña empresa. Tiene experiencia en la evaluación del comercio sostenible, así como análisis y requisitos regulatorios y tendencias en el consumo de mercados importadores, y ha trabajado para proyectos de la Unión Europea y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Adelante, Javier, por favor. Gracias. Buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a la delegación de la Unión Europea por invitarme a estar hoy con todos ustedes. Muchas gracias a los que han decidido resistir a estos horarios ya cercanos al almuerzo, pero creo que serán recompensados con un pequeño almuerzo según terminemos. Y hemos ido acumulando un retraso que es inevitable en este tipo de eventos, pero por intentar respetar los tiempos y también respetar a mis compañeros de panel y que todos tengan tiempo de participar, voy a intentar hacer mi presentación un poquito más corta porque algunos de los temas, verán, ya han sido analizados por las personas que me han antecedido y, por lo tanto, trataré de concentrarme en darles algunas ideas, quizás algunas provocativas, otras no tanto, que podemos también discutir posteriormente durante el panel. Voy a comenzar haciendo una afirmación que es que la transición hacia la agricultura sostenible es una oportunidad para adaptarnos al cambio que ya está ocurriendo. Como soy yo quien la afirmo, me corresponde a mí demostrar su verdad, ¿no? Y voy a intentar en las próximas láminas demostrar no solo que creo que esto es cierto, sino que también es válida esta afirmación para las empresas. Puesto que estamos en un foro económico y comercial, se trata de dar argumentos de tipo comercial que las empresas puedan utilizar en su estrategia comercial y en su actividad diaria. Y voy a empezar por pedir que suba junto a mí durante unos pequeños segundos un señor que sabía mucho más que yo sobre estrategias de mercado, que era Charles Darwin, y que decía que no es la empresa más grande la que mejor sobrevive, decía que es la que mejor se adapta al cambio. Y quiero subrayar la palabra cambio, primero porque los cambios son inevitables, ocurren permanentemente en los mercados, ustedes lo saben mejor que yo, y la estrategia de cualquier empresa tiene que prever cómo va a adaptarse a ese cambio. Pero no solo eso, sino que el cambio también es una oportunidad. Se puede aprovechar como una oportunidad para entrar en nuevos mercados, para entrar en nuevos nichos. Si nada cambiara en los mercados, no habría oportunidad para nuevas empresas, para nuevos productos y, por lo tanto, creo que el cambio hay que visualizarlo como una oportunidad. Particularmente relevante para las pequeñas y medianas empresas, que normalmente no son el pez más grande ni el pez más fuerte, ¿verdad? Pero que muchas veces sí tienen capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado de una manera más rápida y más ágil que las grandes corporaciones. Este gráfico ya lo han visto, ya se ha presentado en alguna ponencia anterior y representa o quiere recordar que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta tres dimensiones. Lo más habitual es hablar de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad social, pero se ha mencionado ya previamente que sin sostenibilidad económica las otras dos dimensiones son inviables. Por lo tanto, es siempre importante tener en cuenta cuando hablamos de modelos sostenibles que también tienen que ser rentables económicamente, que tienen que mejorar las condiciones de vida no solo de una manera genérica, sino que también en términos económicos, en términos de rentabilidad, tienen que ser interesantes para el empresario. Si no hay un beneficio económico, todo lo que se haga a nivel de sostenibilidad será insostenible y las prácticas sostenibles serán abandonadas, al menos a medio plazo. Como les decía, quiero dar una serie de argumentos para demostrar que lo que he afirmado en la lámina anterior es válido para las empresas y para las pequeñas y medianas empresas en particular, y voy a articular mi presentación sobre 5 afirmaciones, 5 argumentos. En primer lugar, la sostenibilidad es una estrategia de creación de valor y, como tal, nos aporta competitividad en los mercados internacionales. En segundo lugar, facilita nuestra adaptación al cambio climático, no ya que sirva como una estrategia de mitigación al cambio climático, sino que también facilita nuestra adaptación como productores agrícolas al cambio climático. Nos aporta una mayor resiliencia al cambio climático y también puede mejorar nuestra productividad. En tercer lugar, es necesaria porque hay cambios regulatorios en el mercado, ya se han mencionado varios de ellos aquí también en esta presentación, intentaré hacer referencia a algunos
más específicos y de actualidad, y esos cambios regulatorios suponen requisitos de acceso al mercado, o se cumplen o no se cumplen. Si no se cumplen, nadie va a poder vender en los mercados de consumo donde esos cambios regulatorios tienen lugar. Por otro lado, la sostenibilidad es una oportunidad porque existen incentivos externos para adoptar prácticas sostenibles. Esos incentivos muchas veces son en forma de tecnología o en forma de financiamiento prioritario para los modelos que adoptan prácticas sostenibles. Y por último, la sostenibilidad forma parte de la estrategia de las empresas como una estrategia de mitigación o de eliminación de riesgos. Y esa eliminación de riesgos es lo que nos permite sobrevivir a medio y a largo plazo en los mercados. Si no tenemos en cuenta los riesgos y no generamos una estrategia para adaptarnos a ellos o para mitigarlos, altas probabilidades existen de que, aunque estemos en un mercado, podamos ser expulsados. El primer argumento era la sostenibilidad como estrategia de creación de valor. Y desde esta perspectiva, la sostenibilidad no debe ser visualizada como un gasto, sino como una inversión, y como tal será recuperada en el mercado. Ese gasto que hay que realizar será recuperado una vez que nosotros implementemos nuestra estrategia de acceso al mercado y una vez que nuestro precio sea aceptado por los consumidores. En primer lugar, porque mejora nuestro acceso al mercado, porque da respuesta a las demandas del mercado, de los clientes, compradores, importadores, distribuidores, pero también de los consumidores. Se ha mencionado previamente esta tendencia general hacia la sostenibilidad, los productos saludables, qué atributos de un producto se relacionan con la salud, etcétera, y también presentaré algunos datos que refuerzan esta idea. En segundo lugar, porque a través de la sostenibilidad podemos diferenciar mejor nuestro producto y reforzar la singularidad que nuestro cliente objetivo está buscando cuando toma una decisión de compra. Si nosotros somos capaces de diferenciar nuestro producto en base a atributos de sostenibilidad que son valorados por nuestro cliente, nuestro producto pasa a ser uno que nuestro cliente reconoce, ya no pasa a ser uno más, pasa a ser el que nuestro cliente quiere y por lo tanto también favorece una mayor fidelización del cliente en los mercados. Buscará nuestro producto o los productos que tienen los atributos como el nuestro, porque eso es lo que el cliente está buscando, no un producto más, sino un producto que responde a una serie de características principales. Y como decía también antes, esto es un argumentario muy relevante para las pequeñas y medianas empresas, porque las pequeñas y medianas empresas normalmente competirán mejor en los mercados internacionales cuando sean capaces de diferenciar sus productos. Cuando se venden como commodities, como productos indiferenciados, realmente no están en los mercados internacionales, están vendiendo a un comprador que luego comercializa sus productos, pero realmente no tienen participación en la estrategia en el mercado internacional y, por lo tanto, muy pocas veces van a poder apropiarse de ese valor que se genera en el mercado internacional. Y, por último, porque nos da una mayor competitividad en términos de que genera una prima. No hablo ya de la prima que nos pueden dar certificaciones bien conocidas por los productores agrícolas, como puede ser el comercio justo. Me refiero simplemente a un diferencial en el precio que surge precisamente de que el cliente, el consumidor, está buscando nuestro producto en particular y no otro producto cualquiera. Aquí vemos que, ya se ha mencionado, hay una tendencia actual en el mercado clara hacia los productos que sean sostenibles. Aquí hay algunos datos que mencionan que el 68% de los consumidores concuerdan con que es importante indagar sobre las prácticas de un negocio, de una empresa, antes de comprar sus productos. Quieren información, quieren entender qué es lo que está haciendo la empresa. Pero además el 61% de ellos, los consumidores, concuerda con que comprar de marcas éticas es una buena forma de ayudar a mejorar el mundo en el que vivimos. Y el 71% dice que las prácticas éticas de las empresas se han vuelto más importantes para ellos. Y el consumidor, además, es un consumidor que quiere que la empresa le cuente qué es lo que está haciendo en términos de sostenibilidad. No va a pensar que porque tiene un producto ahí en el mercado ya ese producto es sostenible. Quiere que nosotros les contemos la historia. Quiere conocer cuáles los procesos, cuáles son los orígenes de los productos, porque es un consumidor que tiene una gran gama de oferta, una oportunidad de elegir entre muchos productos y, por lo tanto, nosotros, a través de estas estrategias de sostenibilidad y de los atributos de sostenibilidad de nuestros productos, vamos a tener la oportunidad de contarles una parte de esa historia, de mostrarles que nuestro producto es diferente de otros. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos de una manera especial. Y ahora veremos algunos de los atributos más específicos que pueden ser utilizados en el marco de estas estrategias.
Importante, porque siempre existe la duda, es que el consumidor esté dispuesto no solo a valorar los productos sostenibles, sino también a pagar más por ellos, porque si no está dispuesto a pagar más por ellos, no vamos a lograr esa sostenibilidad económica a la que hacíamos referencia hace un par de láminas, ¿verdad? Y aquí hay algunos datos que demuestran que, en efecto, el consumidor sí que está dispuesto a pagar más por los productos sostenibles. Hay un estudio de sostenibilidad del 2020 y que afirma en el mercado de la Unión Europea que el 66% de los consumidores se refieren a la sostenibilidad como uno de los 5 atributos de valor a considerar en la compra de algún producto. Y esta cifra es 16 puntos superior a la del año 2021. El 32% de los compradores europeos afirma además que sí abonarían un extra por productos sostenibles. Pero todo esto son afirmaciones, ¿no? Algunos otros estudios, por ejemplo estos de Estados Unidos, muestran que también se traduce ese deseo por la sostenibilidad, esa búsqueda de productos sostenibles, en una mayor rentabilidad de los productos sostenibles. Hay un informe de Accenture que afirma que el 60% de los consumidores de Estados Unidos compran más productos sostenibles y éticos y que esta tendencia se ha incrementado después de la pandemia. Y hay otro estudio de McKinsey y Nielsen que afirma que los productos que declaran ser sostenibles han crecido un 8% más rápido desde 2017 que los productos que se venden en la categoría general sin atributos de sostenibilidad. Esto demuestra que el consumidor no solo está dispuesto a afirmar, sino que también está dispuesto a pagar por productos sostenibles. ¿Y qué ocurre en otros mercados? Porque muchas veces pensamos que esto ocurre allá, ¿verdad? En la Unión Europea, en Estados Unidos, que son mercados donde la gente tiene mucho dinero, etcétera, pero aquí vemos que no es solo en esos mercados donde esta tendencia se está traduciendo en decisiones del consumidor. Hay otro estudio del 2021 de The Economist que afirma que desde 2017 han aumentado un 71% las búsquedas online de productos sostenibles a nivel global, pero en Indonesia, vean ahí, un 24% y en Ecuador, que está muy cerquita, un 120%. Otro estudio de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil dice que más del 60% de los consumidores afirman que han cambiado sus hábitos de consumo debido a las preocupaciones medioambientales. Y, importante, ahí ven unos datos de China, ¿verdad? Uno de los mercados más grandes del mundo y mayor crecimiento. Ahí ven que una mayoría, clara, no sé si ven las cifras, pero en cualquier caso luego si no les distribuimos la presentación, un porcentaje mayoritario de los consumidores chinos toman decisiones, compran productos sostenibles. Y no solo eso, sino que son los que más poder adquisitivo tienen. Y esto que les permite a ustedes, como decía yo antes, es una estrategia para crear valor, para mejorar su competitividad y para recuperar la inversión que han realizado. Los consumidores de mayor poder adquisitivo son los que más compra sostenible realizan. Por lo tanto, en esos nichos de mercado, el precio no es la variable fundamental para competir. Ustedes pueden considerar dentro de su estrategia que tienen capacidad para elevar el precio siempre y cuando sean capaces de demostrar al consumidor chino, en este caso, que su producto responde a lo que ellos están buscando en el mercado. Y sabemos que este cambio no solo viene de la mano de los consumidores, que también viene de nuestros compradores, de los exportadores, importadores, distribuidores, y ahí tenemos algunos ejemplos que probablemente sean conocidos por todos ustedes, empresas como Nestlé o Unilever, hay muchas más, prácticamente todas las que trabajan en el sector del cacao y el café han establecido metas de sostenibilidad, de deforestación en su cadena de suministro. También en aceite de palma, la empresa Wilmar, que es el mayor productor mundial de aceite de palma, se comprometió a la no deforestación y a mejorar la sostenibilidad social y quizás recuerden que hace unos años pues, un grupo de grandes distribuidores de la alimentación europeos anunciaron que dejarían de comprar carne de vacuno a la empresa brasileña JBS, que está vinculada a procesos de deforestación, o al menos era acusada de estar vinculada a procesos de deforestación en el Chaco brasileiro, y se comprometieron esas distribuidoras a no comprar carne de esa empresa hasta que no adoptara prácticas más sostenibles con el medio ambiente. Por lo tanto, vemos que no solo son los consumidores, sino que son nuestros clientes directos los que ponen nuestro producto en el mercado, los que también nos están demandando que cumplamos con condiciones de sostenibilidad. El segundo de mis argumentos de por qué las prácticas sostenibles son relevantes para las empresas se refería a la adaptación al cambio climático, no solo mitigación, que también, y ya se ha explicado, sino también adaptación. Ya también se ha hablado sobre esto, ofrece una capacidad de mayor resiliencia ante las
condiciones cada vez más inciertas, ante las variables meteorológicas que son cada vez más impredecibles, pero también hay estudios que demuestran, por ejemplo este de 2012 que aparece ahí, que plantaciones de aceite de palma con certificación RSPO tienen mejores ratios de productividad que las que no lo tienen. Por lo tanto, no es solo mitigar el cambio climático con un espíritu, digamos, positivo de ayudar a mejorar el mundo, también es mejorar las condiciones productivas, mejorar la capacidad de resistencia al cambio climático y mejorar la productividad de nuestros terrenos de producción. En tercer lugar, los cambios regulatorios. También hemos hablado de esto ya previamente, se ha presentado el Pacto Verde de la Unión Europea y en particular la estrategia de la granja a la mesa, así que no voy a volver a insistir sobre esta idea. Hay una directiva de sostenibilidad social y ambiental que también ha hecho referencia a ella el representante de la OCDE, que está actualmente en el Parlamento y que será votada en el segundo semestre y que establece una serie de obligaciones para grandes importadores europeos de implementar debidas diligencias en materia de sostenibilidad ambiental y laboral y social, a lo largo de toda la cadena de suministro, y que es una normativa que es muy similar a las que ya existen, que han sido mencionadas en Francia, en Alemania, en algunos otros países europeos. Voy a dedicar un poquito más de tiempo, por la actualidad que tiene, a hablar del reglamento de no deforestación o reglamento de prevención de la deforestación. ¿Cuál es el contexto en el que este reglamento de la UE, de la Unión Europea, nace? En primer lugar, el Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa. Como ya saben, se busca un cambio de paradigma en el cual la sostenibilidad se convierte en un elemento transversal de la economía y de la actividad humana. Creo que todos estamos de acuerdo en que la deforestación y la degradación de los bosques no se ha detenido, sino que se ha acelerado, ¿verdad?, en los últimos años, y que en los últimos 30 años el mundo ha perdido más del 10% de los bosques, y que un factor fundamental de la deforestación, no el único, es la agricultura. Y la Unión Europea considera que, como un gran importador alimenticio de productos de todo el mundo, también está contribuyendo de manera indirecta a provocar esa deforestación. El reglamento se concentra en una serie de productos, de materias primas, que se considera que son los que contribuyen de manera más intensa a provocar deforestación en el mundo. Esos 6 productos, materias primas, son el cacao, el café, la madera, el aceite de palma, que son quizás los que en el caso del Perú pueden estar más afectados por este reglamento, pero además de estos tenemos la soya y la carne de vacuno. Y además de estas materias primas, algunos productos, alimentos procesados, no todos. Hay una lista en el propio reglamento que los identifica, esos productos, a través del código arancelario correspondiente. En el caso del cacao, por ejemplo, el chocolate. En el caso de la madera, los muebles de madera, también los productos editoriales, celulosa, papel, etc. Y es importante tener en cuenta que este reglamento afecta a todos los países productores, también a los países europeos, a los productores en países europeos. Y el reglamento establece la prohibición de comercializar estos productos, comercializar en la Unión Europea productos que hayan causado deforestación. Para demostrar que estos productos no han causado deforestación, y se establece un deber de implementar un sistema de trazabilidad georreferenciada. En realidad, la obligación es doble. Por un lado, se exige que no haya producido deforestación, pero al mismo tiempo también se exige que haya sido producido de acuerdo con la legislación del país productor. Y se exige que se establezca un sistema de trazabilidad georreferenciada desde la parcela de producción. Si la parcela de producción es de menos de 4 hectáreas, es suficiente con un punto de geolocalización de longitud y latitud. Si es de más de 4 hectáreas, se exigen los puntos georreferenciados a nivel de polígono. Y además, la empresa que quiera comercializar esos productos en el mercado europeo debe implementar un sistema de diligencia debida que permita evaluar, identificar y establecer medidas de mitigación de posibles riesgos en toda su cadena de suministro. Si no se pueden mitigar los riesgos identificados o si no se pueden mitigar, entonces no se podrá comercializar el producto en la Unión Europea.
Y en el caso de productos que sean originarios de países clasificados como de bajo riesgo, en términos de deforestación, se aplicará una diligencia debida simplificada. 2 puntos importantes. En primer lugar, ¿quién tiene la obligación de cumplir con todas estas exigencias? Es el operador europeo, el importador europeo, la empresa que pone por primera vez esos productos en territorio europeo. Luego, no es el productor, sino que es el operador el que tiene la obligación y la responsabilidad de implementar ese sistema de trazabilidad y ese sistema de diligencia debida. Y en referencia al último punto, el reglamento prevé que los países productores se clasifiquen en función de su riesgo de deforestación. Todavía no se han determinado cuáles van a ser los criterios que permitan clasificar los países según riesgo de deforestación, pero como ven ahí, los países que sean clasificados como de riesgo bajo, habrá 3 categorías, alta, media y baja. Los países que sean clasificados como de medio bajo se beneficiarán en primer lugar porque el proceso de diligencia debida será mucho más sencillo, porque no tendrá la empresa europea que evaluar, identificar y mitigar riesgos, puesto que se asume que el país tiene un nivel de riesgos bajo, pero además también se beneficiarán en términos de un menor porcentaje de inspecciones en la aduana europea al entrar en el mercado europeo. Y de ahí la importancia que los países productores puedan ser clasificados como de bajo riesgo en términos de deforestación. Y cuando entrará en vigor, también se ha mencionado por allá, en principio 18 meses después de la publicación, 6 meses más para las MIPYMES, pero vuelvo a hacer aquí referencia a lo que ya mencioné, son las MIPYMES europeas, es decir, esta es una obligación para el operador europeo. Por lo tanto, para el operador, en este caso peruano, entra en vigor a partir del 1 de enero de 2025, cuando trabaje con empresas que no sean MIPYMES en la Unión Europea. Hemos hecho una serie de estudios en algunos países que tienen donde estas materias primas que hemos mencionado tienen un peso importante en la economía y en las exportaciones, para intentar identificar cuáles son los riesgos y también cuáles pueden ser algunas medidas de mitigación de esos riesgos. Y aquí les presento un par de ejemplos. En Guatemala, por ejemplo, vimos que, como ustedes saben y como ocurre también en el Perú, pues hay distintas cadenas de valor y cada cadena de valor está más o menos preparada para cumplir con esas exigencias. En el caso de Guatemala, el aceite de palma se exporta prácticamente el 70-80% del aceite de palma de Guatemala a la Unión Europea. Desde el inicio ya adoptó una estrategia muy ajustada a los requerimientos de acceso al mercado de la Unión Europea y cumple prácticamente en un 90% con los requisitos de trazabilidad y de no deforestación. Tiene un sistema georreferenciado que contrató con una empresa holandesa, tiene estudios de deforestación donde se evalúa la contribución del aceite de palma efectiva a la deforestación en Guatemala y puede cumplir pues, de una manera bastante rápida con los nuevos requisitos. Pero hay otras cadenas de valor que no. Ocurre como acá, como en el Perú, ¿verdad? Que el cacao, el café, pues tienen otra estructura, hay un número muy elevado de pequeños productores que tienen pequeñas unidades de producción y que están dispersas por zonas geográficas muy amplias y ahí establecer un sistema de trazabilidad y un sistema de diligencia debida es mucho más complicado. Bueno, en Guatemala, después de hacer el estudio, hicimos unos talleres donde intentábamos reunir a los actores de las distintas cadenas y ahí, para sorpresa de muchos, los del café ni siquiera sabían que los del aceite de palma ya cumplían con estos sistemas de trazabilidad y a partir de esos talleres que hicimos, pues se facilitó cierta colaboración entre las cadenas de valor para intentar ver de qué manera otras cadenas de valor se podían beneficiar de lo que ya llevaban hechos en el aceite de palma, ¿no? En el caso de Costa de Marfil, donde, como saben, pues el cacao es un producto muy relevante, el Consejo Cacao Café, que es público, que es estatal, está desarrollando un sistema de registro centralizado donde establece un sistema de trazabilidad a nivel de productor y donde a medio plazo quiere establecer también un sistema de pagos a través de unas tarjetas que permita también la trazabilidad de los pagos a lo largo de la cadena de suministro. Al lado del CCC, del Consejo Cacao Café, está la YEPEX, que es la Asociación de Exportadores de Cacao, que son los responsables de prácticamente el 70% de las exportaciones de cacao a la Unión Europea. Ellos tienen sus propios sistemas de trazabilidad y ahí lo que nosotros hemos propuesto es que haya una comunicación entre sector público y sector privado, que creo que también en el caso del Perú pues es indispensable porque finalmente tendrán que ser los operadores privados los que cumplan con esas obligaciones y por lo tanto se está analizando la posibilidad de que los sistemas de trazabilidad que unos ya tienen establecidos y los que otros están estableciendo ahora se intercomuniquen o se establezca algún tipo de interoperabilidad para conseguir una mayor eficiencia y una mayor profundidad en términos de trazabilidad.
Pero estos cambios regulatorios que he descrito brevemente no tienen lugar solo en la Unión Europea. Como ustedes saben, ya está bastante avanzado el proyecto de Forest Act. Aquí hemos hablado con varios actores que están muy familiarizados con el alcance de esta norma. Es una norma de Estados Unidos, todavía está en el Congreso y prevé también establecer controles de deforestación para asegurarse que algunos productos, en lo esencial los mismos productos que ya he mencionado previamente, no causan deforestación. También en China, ¿verdad?, que muchas veces aparece como un mercado de bajas exigencias ambientales, ahí tienen pues unas normas, unas guías emitidas por las autoridades centrales chinas ya hace 2020 en las que recomienda, recomendación en términos de China es algo más que una sugerencia, que las empresas chinas apliquen estándares y reglas sostenibles y que aceleren su integración en cadenas de valores globales que sean sostenibles y que implementen sistemas de compras de productos y servicios sostenibles. Y esas guías se dirigen específicamente a las instituciones financieras más importantes del país. El cuarto de mis argumentos, y ya voy con esto terminando, eran 5, es que existen incentivos para la adopción de prácticas sostenibles. En primer lugar, hay muchos programas que facilitan el acceso a tecnologías y la implementación de prácticas de producción sostenible en la agricultura, pero también existen subvenciones financieras, no solo del sector público, también de la banca comercial, cada vez más están ligadas a indicadores de sostenibilidad de las empresas que reciben el financiamiento. Y ahí ven, por ejemplo, que la deforestación y la sostenibilidad también es un criterio que utilizan los grandes inversores internacionales para decidir hacia dónde van sus inversiones. Por ejemplo, en 2020, 30 organizaciones que gestionaban activos por valor de 3,7 billones, no estoy seguro cómo aquí los llaman, pero de dólares, escribieron una carta al gobierno brasileño diciendo que la deforestación elevaba el riesgo de inversión en ese país. Por lo tanto, la deforestación, la sostenibilidad son criterios que utilizan los inversores y, en particular, los inversores de impacto, que, como saben, además de la rentabilidad económica de sus inversiones, también buscan metas y establecen indicadores para ello que tienen que ver con la sostenibilidad social y ambiental de las empresas que reciben ese financiamiento. Y curioso, yo no conocía ese dato, lo descubrí cuando estaba preparando esta presentación. En 2018, Perú fue el país de Latinoamérica, superando a México, que recibió el mayor volumen de inversiones de impacto. Por lo tanto, en el Perú es evidente que hay una oportunidad de acceso a financiamiento para aquellas empresas que decidan implementar sistemas sostenibles. Y les decía, por último, que la sostenibilidad es una estrategia de mitigación de riesgos. ¿Por qué? Porque los mercados cambian, ya lo sabemos, pero hay que evitar riesgos que nos expulsen del mercado. ¿Y cuáles son 3 riesgos claros? En primer lugar, riesgos regulatorios. Si no cumplimos, estamos fuera del mercado y esos marcos regulatorios estamos viendo que se están desarrollando cada vez con mayor alcance geográfico, pero también con mayor profundidad. En segundo lugar, riesgos comerciales. Si nuestros clientes o nuestros consumidores no quieren nuestros productos o no reconocen que sean sostenibles nuestros productos, porque a lo mejor, aunque lo sean, nosotros no lo hemos comunicado de una manera clara, también vamos a salir del mercado o quizás simplemente no vamos a poder acceder a esos nichos donde existe una mayor rentabilidad, donde el precio, como decía antes, no es la variable que influye de una manera más intensa en la decisión de compra, sino que el consumidor está dispuesto a pagar más a cambio de otros atributos. Y por último, riesgos reputacionales, que hablen mal de nosotros, ¿verdad? Como ocurrió con el aceite de palma, por ejemplo, y en muchos productos se excluyó el aceite de palma. Curiosamente, esa mala reputación ha servido para que a medio plazo en otros países, como Guatemala, por ejemplo, también en Perú, las prácticas son mucho más sostenibles que en otros países del sudeste asiático, pero ha servido para que esos propios sectores tomen una estrategia muy proactiva para ir demostrando de una manera cada vez más clara que son sostenibles en sus prácticas. Y, por último, para concluir mi tesis, como les decía, si están de acuerdo con todo lo que les he presentado previamente, creo que la conclusión que debemos compartir es transición hacia una agricultura sostenible nos interesa como empresas y yo diría que la respuesta es necesariamente ahora o cuando sea demasiado tarde. No es una elección que cada empresa puede hacer. Quizás la elección se haga demasiado tarde porque los mercados están cambiando, los marcos regulatorios están cambiando, los consumidores exigen productos cada vez más diferenciados en función de sus atributos de sostenibilidad y las empresas que no compitan en esos mercados van a estar condenadas a trabajar en los mercados más generales de mercado donde existen menores ventajas
competitivas, donde existen menores márgenes en función del precio y, por lo tanto, donde también van a tener mayores problemas para desarrollar estrategias sostenibles a medio y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Sánchez. Lo invitamos, por favor, a tomar asiento para dar inicio rápidamente a nuestro panel, el imperativo de la sostenibilidad y retos para el Perú. Invitamos, por favor, al señor Luis Navarro, presidente de la Cámara Peruana de Café y Cacao. El señor Luis Navarro es miembro fundador del Consejo Nacional de Café, es broker y trader de café desde 1983. Tiene más de 40 años de experiencia en el mercado del café peruano y ha colaborado con diferentes empresas como Perú Broker, Banco de Crédito, Grupo Coex de USA, y también es CEO de Andes Trade, una compañía especializada en la comercialización del café peruano. Invitamos también, por favor, al señor Sergio Chuez, que es director de la Dirección de Signos Distintivos y presidente de la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi. Es miembro del equipo de Indecopi a cargo del diseño de la Política Nacional de Propiedad Intelectual y de la revisión y discusión de la normativa andina en materia de indicaciones geográficas y signos distintivos. Ha participado en la elaboración de la legislación peruana vigente en propiedad industrial y de la decisión andina sobre marca país. Participa en procesos de negociación en los capítulos de propiedad intelectual, incluidos en diversos acuerdos comerciales negociados por el Perú. Invitamos también, por favor, a la señora Rosario Bazán, por favor, adelante, fundadora y CEO de Damper. Rosario Bazán es socia fundadora de Damper, empresa agroindustrial líder en el mercado mundial, cuyo modelo de gestión se basa en la creación y generación de valor compartido, y es miembro del Consejo Directivo de AGAP y de diversos centros académicos y empresariales. Su rol como CEO y su invaluable aporte al desarrollo de los trabajadores y de la generación del empleo digno, así como su contribución para la edificación de una sociedad más justa e inclusiva, ha permitido que sea reconocida entre los líderes empresariales más destacados y con mayor reputación, condecorada por el Estado y el Congreso peruano. Es ingeniera industrial y cuenta con un MBA por la Universidad Rochester Institute of Technology de Nueva York. Muchas gracias. Bien, para iniciar este último panel con el señor Luis Navarro, ¿de qué manera, escuchando también la exposición de Javier Sánchez, de qué manera se ha venido adecuando el sector agroexportador de café y cacao a estos nuevos estándares del Acuerdo Comercial de la Unión Europea? Buenas tardes. El sector exportador de café y cacao, como bien lo mencionó Javier, es un sector que tiene constantemente innovaciones, cambios, ajustes. Y en ese sentido, el sector privado ya se ha venido ajustando de años atrás a trabajar dentro de estos esquemas, ¿no? Parte de estos resultados, digamos, de que el Perú siga avanzando en ganar mercados es justamente su adaptabilidad. Por ejemplo, en el tema de trazabilidad, en el tema sobre todo de certificaciones orgánicas, el Perú está bien posicionado a nivel internacional en el tema orgánico. En el caso de la última regulación, como parafraseando a John Stuart Mill, toda oferta que es su propia demanda, aquí cada demanda que es su propia oferta. Al salir de esta nueva normatividad han aparecido por todos lados consultores, expertos, certificadores, ONGs, dando servicios de certificación, ya sea por satélite, por entrevista, por blockchain, etc. Entonces, por ese lado, yo no veo inconveniente en que el sector privado se adapte a los requerimientos. El gran problema aquí son dos. Número uno, que es un sector en el cual la producción, el primer nivel, está muy atomizado. Son cientos de miles de pequeños productores. Número dos, ausencia de Estado. No hay manera de que podamos asegurarle que el café que vino de la zona, vamos a poner un nombre cualquiera, Jaén o Cajamarca, vino de zona deforestada, porque el café llega caminando hasta el almacén. Y el segundo tema es justamente la parte que la norma europea está mencionando, que es demostrar que estos productos se han obtenido bajo las leyes del país. En este país todavía no hay certificado de propiedad de los pequeños productores. Muchos son migrantes andinos que han buscado oportunidades de negocio
en la selva porque en la sierra no lo encuentran. Entonces van y toman posesión. Y las prácticas antiguas, ustedes cuando se han tenido suerte de viajar a la selva, en la época de verano, no verán que se ve humo en el fondo de las montañas, están quemando el pasto para sembrar encima maíz o sembrar otros productos. Entonces acá hay un rol que para nosotros es clave y quizás es más débil, es cómo hacemos que el Estado asuma un rol más sólido, sobre todo a largo plazo. Ya todos sabemos aquí que la vida útil de un ministro de Agricultura, sin contar este gobierno actual, es menos de un año por ministro. Entonces, desarrollar políticas públicas de largo plazo para productos que son, como el café, cultivo permanente, o sea, el café se siembra y da a los 5 años, no puedo cambiar mañana de cultivo tan fácilmente, se desarrolle de manera, digamos, clara y predictible. Hace una semana, la Cámara Peruana de Café desarrolló su 25 convención, 25 años de convenciones en las cuales tratamos temas como este. Y este año trajimos invitados al sector Estado, Serfor, Midagri, Minam, Senami, no me acuerdo más. Todos en el tema de cómo ven y cómo están afrontando el tema de la nueva regulación. Es curioso ver que como cada uno tiene su punto de vista diferente, pero al final de cuentas hemos encontrado que por lo menos hay 2 o 3 instituciones que ya tienen un mapa, una foto del nivel de deforestación al año 20, 19 o 20, depende de quién se lo diga. Segundo, hemos encontrado que el sector privado tiene una serie de herramientas a través de certificadoras de poder georreferenciar a sus propios productores. Entonces, en principio, para solucionar este problema podemos decir que esta información que tengo el certificado privado lo incluyo en el mapa y ya está delimitado. Hasta ahí eso va bien todo. Falta la parte cómo demuestro que esos productos que está certificado, que está XY en el mapa y que no tiene más de 4 hectáreas, tiene título de propiedad o está producido legalmente. Entonces el reto que tenemos hoy día es tratar de que la política pública esté orientada a miradas a largo plazo. Finalmente, si desarrollamos toda una estrategia, digamos, de medición, de fotografías, pero el país pierde credibilidad, perdemos todo. Ese es el gran problema. Y tercero, todo suena muy bonito, pero todo cuesta. En un mercado de commodities, finalmente la capacidad de negociación va a hacer que uno tenga ventajas respecto al otro. Y el eslabón más débil es el que siempre pierde. Ergo, el que está amenazado es el pequeño productor. Y aquí viene el tercer gran problema. ¿Qué hacemos con un pequeño productor que no tiene rentabilidad y que no tiene alternativas de trabajo donde está viviendo? Y el riesgo mayor es, me dedico a cultivos ilícitos. Si fuera tan fácil como poner una regulación, firmar un convenio y decir, está prohibido sembrar coca, que nadie lo haga, pues. Sin embargo, lo van a hacer. Y ese es el gran problema. Y eso afecta a toda la cadena de café y cacao que está ubicada en toda la margen izquierda de las Andes, que es la zona de selva alta, y estamos muy expuestos no solamente a coca, porque aquí muchos hablan de coca, pero nadie habla de opio. Hay mucha producción de opio en el norte, y nadie dice nada. Entonces, esos son los retos que tenemos que enfrentarnos. Nosotros como Cámara Peruana de Café hemos propuesto, hemos planteado creaciones, digamos, de boards, de juntas. El Consejo Nacional de Café, lo hicimos en el año 2002. La señorita Arao se acordará cuando discutíamos hace cuántos años el mismo tema. Después de ahí hemos visto como 8 propuestas de institutos, de consejos y nada, y no funciona. Aquí tiene que haber una realidad asumida. En este país, si el sector privado no interviene y no toma el liderazgo y el Estado no acepta ese liderazgo, vamos a andar de tumbos. Gracias, señor Navarro. Sergio, ¿cómo la propiedad intelectual puede contribuir justamente propiciar y promover el desarrollo sostenible en las agroexportaciones? Y muchas gracias, Kelly, por la pregunta. Felicitaciones, Javier, por la presentación muy didáctica y bienvenidos a mis colegas también. Y agradecer, por supuesto, a la Delegación Europea por la invitación. A ver, la propiedad intelectual entendida pues como una disciplina que lo que busca o que tiene que ver con las creaciones producto del intelecto humano, de la inteligencia humana, definitivamente pues mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Y mejora la calidad de vida de los innovadores, de los creadores, de los emprendedores, en tanto permite que de alguna forma
concreticen sus ideas y las conviertan en activos y le añadan valor, por supuesto, a los productos que son resultados de esas creaciones. Y con ello, por supuesto, van a generar beneficios económicos, pero también beneficios de carácter social, beneficios de carácter cultural, porque hay muchas herramientas de propiedad intelectual que ayudan en la preservación de costumbres, de tradiciones, de saberes ancestrales. Pero esa mejora en la calidad de vida también es, por supuesto, para el ciudadano en general, no solamente para los titulares de derechos, sino también para la ciudadanía, que, entre otras cosas, seguramente va a poder aprovechar en su día a día, en su quehacer diario, de esas creaciones, esas innovaciones, esos emprendimientos a los que seguramente les va a dar un valor determinado. El desarrollo sostenible, ¿no? Entendido como el garantizar la atención o la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, claro, implica verlos de un enfoque seguramente económico, social, ambiental, y eso trasladado a la agricultura nos lleva un poco a abordar ciertos aspectos, ¿no? Mejora en la productividad agrícola, garantizando, por supuesto, el suministro de productos, remuneraciones justas, condiciones de trabajo justas para los agricultores, una gestión eficiente de los recursos naturales y también, por supuesto, el mantenimiento y el mejoramiento de la economía rural, ¿no? A través de la promoción seguramente de condiciones o de puestos de trabajo que resulten atractivos en el campo, ¿no? Porque yo leía por ahí que ya no hay tanto interés en el trabajo en el campo y nos toca un poco ofrecer ese tipo de puestos de trabajo atractivos en el campo y en general en toda la industria agroalimentaria. Y la propiedad intelectual incide en todos esos aspectos, ¿no? Porque promueve, fomenta, impulsa la innovación, la creatividad, el emprendedurismo, la competitividad. Entonces, claro, un marco jurídico estable, algo de lo que mencionaba Luis en su presentación, en su alocución. Necesitamos un marco jurídico estable, necesitamos educación eficaz, porque eso va a procurar seguramente un ecosistema de propiedad intelectual también apropiado que va a contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible. ¿Y cómo? Seguramente pues a partir de marcas que sirven para diferenciar productos y en donde por supuesto van a haber conceptos vinculados a la sostenibilidad detrás, o deberían, a través de patentes que fomenten la mejora en la innovación en el sector, a través de recursos genéticos, variedades vegetales, conocimientos tradicionales que ayudarán a los productores, a las comunidades a preservar, pero también a aprovechar responsablemente su patrimonio natural, su patrimonio cultural, a través de marcas colectivas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, que son herramientas de naturaleza colectiva y que por naturaleza podrían, por supuesto, incorporar componentes vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Y muchas otras más marcas de certificación que también pueden garantizar, por supuesto, el cumplimiento de ciertos estándares mínimos, requisitos, condiciones, diseños industriales que lo que buscan es proteger la estética de un producto, seguramente la punta del iceberg de un producto, pero en donde detrás, en todo ese proceso productivo, pueden también haber incorporado elementos de sostenibilidad, los derechos de autor, con la creación de creaciones literarias, artísticas, y que también pueden servir para proteger expresiones culturales inmateriales. Entonces, en general, sí creo que a través de todas estas herramientas la propiedad intelectual puede contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible y en todas sus etapas, ¿no? Desde la siembra seguramente, o antes con la elección, identificación de semillas, variedades, pasando por la cosecha, la producción, llegando hasta el almacenamiento, distribución, comercialización de un producto agrícola. En todas esas etapas están involucradas la innovación, está involucrada la creatividad, está involucrado, por supuesto, el emprendedurismo, la necesidad de competitividad, y ahí donde está todo eso confluye, por supuesto, en presencia de propiedad intelectual también. Digamos que es transversal, al igual que las Tal comunicaciones, cual. ¿verdad? Así es. Listo, gracias, Sergio. Para Rosario, como CEO de Damper, una empresa con bastante trayectoria en nuestro país y que promueve la agroindustria, ¿cuál sería su mirada o su aporte para poder entender la agroindustria en nuestro país, con enfoque de sostenibilidad, claro? Bien, en primer lugar, gracias por la invitación que nos permite venir a aprender y a compartir también nuestras inquietudes y las experiencias que tenemos en nuestro sector. Considero que el sector agroalimentario es
básico, elemental, indispensable para la viabilidad y para la sostenibilidad de la población, de nuestras comunidades, de nuestras empresas y de nuestro país. El sector agroalimentario cumple un rol protagónico y clave para la seguridad alimentaria de nuestros propios países, para la seguridad alimentaria del planeta y sobre todo cumple un rol protagónico para generar crecimiento inclusivo en nuestro país. Es decir, el sector agroalimentario en el Perú se ha convertido en un verdadero motor de desarrollo descentralizado, toda vez que podemos llegar a aquellas zonas rurales que son predominantemente pobres, en donde la pobreza es multidimensional. Yo conozco muy de cerca la realidad de los millones de peruanos que viven en condiciones de pobreza. Cuando hablamos de sostenibilidad, a diferencia de los foros en la Unión Europea, en donde también he podido participar, claramente los países en Europa, cuando hablan de sostenibilidad, se enfocan principalmente en cómo responder a los cambios climáticos, al calentamiento global. Y claro, nosotros en un país como el nuestro, no nos enfocamos, digamos, como gobierno, como Estado, como sociedad civil, en un tema tan importante como este, porque hay otros que son prioritarios y primordiales, como lo es la exclusión de 9 millones de peruanos de los servicios básicos de desarrollo humano. Entonces, ¿de qué sostenibilidad podemos hablar? ¿De qué desarrollo sostenible podemos hablar mientras 9 millones de mujeres y varones peruanos viven en situación de pobreza y extrema pobreza, es decir, sin acceso al agua, al desagüe, a electricidad, servicios de calidad, de educación y de salud? De esa población rural, de esa población urbano en situación de vulnerabilidad, provienen la gran parte de nuestros trabajadores. Es decir, aquellos trabajadores que elaboran y que aportan con su talento y su trabajo para justamente poder posicionarnos con nuestros productos en los principales mercados del mundo, no tienen acceso, en su gran mayoría, a agua, desagüe, servicios nuevamente de salud y de educación de calidad. Porque justamente en nuestro país, como también se replica esto en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, los gobiernos, los estados están ausentes. Entonces, frente a esta realidad, como líderes empresariales, como ejecutivos, actores económicos de la agroindustria peruana, tenemos ese gran desafío de poder convertirnos en agentes de cambio de esta situación, pero no lo podemos hacer solos. Este trabajo requiere de alianzas cooperativas, participativas, entre las empresas del sector privado, con los gobiernos en sus diferentes instancias, con la sociedad civil, a fin de que podamos trabajar en conjunto la sostenibilidad de cara a los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos hablando de este objetivo número 1, que es erradicación de la pobreza. Entonces, nuevamente, ¿cómo vamos a poder erradicar la pobreza en nuestro país si no somos capaces de tener esa seguridad o estabilidad jurídica y macroeconómica que justamente lo que hace es promover inversiones responsables? Porque sin inversión responsable no existe crecimiento económico ni menos desarrollo social. Entonces, sí estamos desafiados. Los trabajadores del agro, todos los actores económicos del agro, los empresarios, los agricultores, la pequeña agricultora, la agricultura familiar, todos estamos
comprometidos, estamos desafiados a erradicar la pobreza, que le afecta tanto a nuestra población y por ende atenta contra la viabilidad de nuestra población, la viabilidad de las comunidades, de nuestras empresas, de nuestros negocios y de nuestro país. El segundo objetivo de desarrollo sostenible, que es hambre cero, tenemos que entender que el sector agroalimentario peruano contribuye de manera importante con la seguridad alimentaria del país y del planeta. Cuando hablamos del país, no puedo dejar de referirme a la agricultura familiar, que es predominantemente pobre, experimenta el índice de pobreza multidimensional de manera intensa. Ahora, los pequeños agricultores, esto es una paradoja, los pequeños agricultores en nuestro país, y se replica en toda América Latina y el Caribe, ellos a través de su trabajo, a través del cultivo de la tierra, aseguran o logran proveer al mundo de esa seguridad alimentaria. De ellos provienen una serie de productos de los pequeños agricultores, pero la paradoja es, ¿ellos mismos tienen seguridad alimentaria? No. Está comprobado que la mayoría o un alto porcentaje de los pequeños agricultores en nuestro país, y se repite en América Latina, no tienen seguridad alimentaria. Es decir, no tienen ellos acceso a los alimentos nutritivos, a alimentos inocuos. Es decir, viven en condiciones de pobreza. Entonces, ese es uno de los principales desafíos de este objetivo de desarrollo sostenible, y tenemos otros más que tienen que estar interconectados, como por ejemplo el empoderamiento de la mujer. Nunca antes la mujer ha sido incorporada en el mercado laboral formal. Nunca antes. El sector agroalimentario es el milagro para transformar las vidas de las mujeres en nuestro país. Y también está comprobado que el 90% de los ingresos económicos que logra una mujer trabajadora van a impactar directamente en la salud, en la educación y la nutrición de sus hijos. Entonces, ellas están contribuyendo a interrumpir la pobreza de una generación a la siguiente. Ellas están brindándole a nuestros niños peruanos las oportunidades de desarrollo que no tuvieron. Y tenemos otros objetivos de desarrollo sostenible, como son, ¿cuáles? Por ejemplo, el hecho de trabajar de manera conjunta contra los fenómenos climatológicos que impactan a toda la economía. Estamos hablando de los cambios climáticos. Ahí tenemos un tremendo desafío. Muy poco estamos haciendo al respecto. Al contrario, en el Perú estamos haciendo una sumatoria de todos los proyectos de reconstrucción del cambio, por efecto del cambio climático. Tenemos un inventario de proyectos y seguimos teniendo cada año, este año, el Niño Costero nos ha golpeado tremendamente como país, y sobre todo a la población más vulnerable, a la agricultura familiar. Todas estas quebradas que se activan, aún los principales canales de irrigación en el Perú se afectan porque no tenemos políticas públicas que nos permitan prevenir y anticiparnos a los efectos del cambio climatológico. Y termino con lo siguiente, también hay dos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con las alianzas y tienen que ver con la paz social, creo que es el número 16, la paz social. ¿De qué paz social podemos hablar cuando esta situación de pobreza que impacta a tantos millones de peruanos, lo que generan es comunidades estancadas que no pueden progresar? Entonces, de pronto es, ¿cómo podemos tener empresas agroindustriales, que sí los tenemos, de clase mundial, que nos hemos posicionado en los principales mercados del mundo, pero cómo podemos tener 5 estrellas en comunidades de 0 estrellas? No es sostenible. Entonces, esos son los desafíos que tenemos para poder trabajar de cara a la sostenibilidad. Gracias. Gracias, Rosario. Javier, nos mencionaba sobre estos riesgos económicos y reputacionales para las empresas que difícilmente pueden adecuarse o deciden no adecuarse a estos estándares
con enfoque sostenible, ¿de qué manera los agroexportadores podrían ver beneficios en adaptarse a estos estándares con un enfoque de sostenibilidad? Gracias. Brevemente, porque ya ha consumido mucho tiempo el panel y porque algunos temas estaban ya apuntados en la presentación. Yo creo que lo primero es empezar por entender lo que el mercado demanda, ¿no? O sea, cualquier análisis de este tipo pasa por entender que hay una demanda insatisfecha o una demanda en la que nosotros podemos, a partir de la cual nosotros podemos articular una estrategia. Empezar desde el punto de vista de la oferta no tiene tanto sentido. Por lo tanto, lo primero es entender, ir al mercado, entender hacia dónde se dirige, dónde hay nuevos nichos de oportunidad y entender cuáles son no solo demandas genéricas, como puede ser la sostenibilidad, sino dentro de esa sostenibilidad, qué dimensiones específicas, si es la sostenibilidad ambiental, si es la sostenibilidad social, y dentro de esas dimensiones, cuáles son los atributos en particular, ¿no? Creo que ese análisis permite, en primer lugar, identificar dónde existen oportunidades. Y luego hay que ir hacia atrás y mirarse a uno mismo, y mirar el producto que uno tiene y con el que está trabajando. Y con mucha frecuencia, el producto o los procesos productivos ya contienen atributos que el mercado está dispuesto a reconocer, pero somos nosotros los que muchas veces no los vemos. Por eso tiene que empezar la vista desde el mercado. Y no hablo de las certificaciones, que muchas veces son caras, que muchas veces no están al acceso de todos. Hablo de atributos que, por ejemplo, pasan desapercibidos, como mencionaba Rosario, el tema de las mujeres, del empoderamiento de las mujeres. En Huehuetenango, en Guatemala, hay una asociación de mujeres productoras de café y utiliza su propio sello de café producido por mujeres, ¿no? Por ejemplo. Valor agregado. Valor agregado. En Dominicana yo trabajé con un grupo de mujeres, por ejemplo, chocolateras, que hacían un chocolate, que recogían sus maridos el cacao y que ellas lo procesaban, y ellas nunca pensaron en comercializarlo como cacao hecho por mujeres, ¿no? Entonces, a ese tipo de oportunidades me refiero. Muchas veces no estamos hablando de grandes estrategias complejas que requieren una inversión en investigación de mercado que no está al alcance de las pequeñas empresas. Significa simplemente cambiar el análisis, empezar mirando por el mercado, que es lo que nos está pidiendo, y ver qué de ello nosotros podemos ofrecerle, ¿no? Y comunicarlo de una manera efectiva, lógicamente. Tenemos que mostrárselo. El consumidor no va a dar por hecho cosas que nosotros no le contemos. Así es, gracias, Javier. Recordar que tenemos solo 3 minutos para responder esta última ronda de preguntas por cada panelista. Señor Luis Navarro, hemos hablado de los desafíos, nos ha mencionado usted las tareas pendientes que hay de parte del Estado, y de cara a ello también, ¿cuáles serían esas oportunidades que ustedes como sector están identificando en este acuerdo comercial Unión Europea y el Perú? Como dijo Javier, y se mencionó aquí también, desarrollar ciertos productos, digamos, que tengan identificación, ¿no? Café femenino, por ejemplo, aquí también se trabaja bastante. El tema orgánico, el Perú está muy posicionado en ese tema. El asunto está que para que tenga éxito tiene que tener consistencia. O sea, el Perú no puede aparecer un día y después aparecer en el mercado, ¿no? O que yo hago una propaganda que mi café es muy bonito, es muy rico, y cuando van a comprar no hay dónde comprarlo. De ahí viene un tema también de manejo, digamos, de marca, que a nivel privado se puede manejar. El tema es llevar ese concepto a nivel país. El ejemplo típico de nuestro benchmark es Colombia. Ellos tienen muy bien posicionado el nombre de café colombiano y nadie duda de la calidad de ellos. Pero en el caso nuestro hay que trabajar mucho para llegar a ese nivel todavía. Gracias. Sergio, y con respecto a las indicaciones geográficas que recientemente han sido incorporadas en la legislación peruana, ¿cómo estas pueden colaborar o contribuir hacia la transición de la agricultura sostenible de la que estamos hablando? Sí, gracias. A ver, las indicaciones geográficas efectivamente fueron recientemente incorporadas a la legislación en septiembre del 2018. Recién en noviembre del 2021 salió el reglamento que ya permite un desarrollo, o ha permitido un desarrollo más puntual de la figura. Y claro, las indicaciones geográficas como signos que lo que hacen es distinguir un producto cuya calidad está vinculado a un origen geográfico, exige, por supuesto, debido a esta situación, pensar seguramente en sostenibilidad, ¿no? En la sostenibilidad de aquellos recursos que son los que van a, de alguna manera, sustentar el desarrollo económico a partir del producto que designan. Y, claro, las indicaciones geográficas, digamos, están siempre asociadas a un pliego de condiciones, a un reglamento de uso.
y es precisamente ese el espacio en donde los productores, en donde todos los actores involucrados en la cadena de valor deberían incorporar los mecanismos vinculados a garantizar la sostenibilidad de los recursos involucrados en el producto que sacan al mercado. Esto, por supuesto, implica un pensamiento, una proyección a largo plazo, ¿no? Un poco de lo que hablábamos, o en línea de lo que hablábamos, es, claro, garantizar los ingresos económicos el día de hoy, pero sin comprometer los recursos que me van a permitir tener ingresos económicos el día de mañana, ¿no? Y esto seguramente va de la mano también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, hambre cero que se había mencionado, el tema de producción y consumo responsable, el tema de, además de otros, se me ocurren energías no contaminantes o ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, sí, las indicaciones geográficas pueden servir para el desarrollo local de las comunidades y para garantizar también la conservación de productos alimenticios tradicionales, garantizar el respeto por el medio ambiente, garantizar el respeto por la biodiversidad, pero mejor aún también, y era algo de lo que mencionaba al principio, garantizar la preservación de tradiciones locales, de estilos y filosofías de vida. Tenemos algunos ejemplos, no con indicaciones geográficas, pero sí con marcas colectivas peruanas. Y estos son aspectos sumamente valorados también por el consumidor, como había mencionado Javier en su presentación, y que por supuesto también tienen una influencia muy fuerte en una estrategia efectiva de sostenibilidad. Gracias, Sergio. Rosa, desde la experiencia de Damper y de toda su trayectoria, hemos hablado también de estas tareas pendientes, estos desafíos que hay de parte del Estado y la articulación con el sector público para generar mejores condiciones. Sin embargo, desde la experiencia de Damper, ¿cómo se puede contribuir a la sostenibilidad de la agricultura? Es muy importante que los líderes empresariales tengamos un sentido de propósito, el cual debe estar alineado con las empresas que creamos, porque solamente de esa manera, teniendo empresas responsables, con sentido de propósito, que trascienda a los objetivos económicos para contribuir con el desarrollo de nuestra población, de nuestros trabajadores, de nuestras comunidades, es que vamos a estar en la capacidad de contribuir con la sostenibilidad de nuestro país. Yo pienso que ese es un gran desafío. Y desde el inicio de nuestras operaciones, hace 29 años que tuve el privilegio de cofundar Damper, la razón por la que yo lo hice de verdad es porque siempre soñé que los peruanos, a través de proyectos responsables, podemos contribuir a cambiar la realidad de nuestro país. Y les digo que poco ha cambiado a nivel de la pobreza. Porque claro, hemos celebrado el crecimiento económico todos estos años, pero no nos hemos exigido, no le hemos exigido a los gobiernos de turno a que traduzcan ese crecimiento económico en desarrollo social. Hemos celebrado el crecimiento del PBI, pero no nos hemos exigido en monitorear el índice de desarrollo humano. Entonces, nosotros como empresa, desde el primer año de operaciones, consideramos que teníamos que tener un modelo de gestión diferente, innovador, diría yo, y que ahora es conocido como valor compartido, creación de valor compartido, que lo que hacemos básicamente es desde el día cero procurar brindarle a nuestros trabajadores condiciones dignas, porque son ellos el corazón de la empresa, y trabajar de la mano con nuestros agricultores y las comunidades, porque solamente así vamos a poder lograr crecimiento económico de la empresa y al mismo tiempo desarrollo social, y eso es lo que nos va a permitir ser sostenibles en el tiempo. La reputación de la que hablamos y que los consumidores en el mundo cada vez más esperan que las empresas tengamos marcas éticas, esa reputación lo puede a veces lograr alguna empresa haciendo greenwash, pero eso no es sostenible. Entonces, yo pienso que los principales embajadores
de tu marca son tus trabajadores, son los proveedores. Entonces nosotros venimos trabajando en 3 ejes de acción desde hace 29 años, que son la salud de nuestros trabajadores a través de una red de centros de salud dentro de nuestras instalaciones, porque creemos que no es un gasto, es una inversión. Y invertir en nuestros trabajadores definitivamente contribuye a ser más competitivos. Y por otro lado, la educación. A través de alianzas con el Ministerio de Educación, le damos a nuestros trabajadores, mujeres y varones, la oportunidad de que terminen la escuela primaria y secundaria dentro de nuestras instalaciones. Los centros de capacitación se convierten en escuelas nocturnas. Y la verdad que está allí la oportunidad. El tema es simplemente tocar la puerta al Ministerio de Educación. El programa se llama CEBA, Centro de Educación Básica Alternativa. Entonces, al impactar en la autoestima de nuestros trabajadores, que terminan su primaria y secundaria a los 40 años, ¿te imaginas? La gente el día de su graduación pasa al frente, tienen 50 años, tienen ahí a su familia que vienen a su graduación y ellos le dicen a su familia: estoy terminando mi secundaria a mis 50 años. Hijos, yo no pude estudiar porque estuve trabajando para sacarlos a ustedes adelante. Y adelante están sus hijos, enfermera, profesora, médico. Esa es la manera como, a través de un sentido de propósito, podemos contribuir con el desarrollo de nuestro país, impactando en los 3 vectores de la sostenibilidad: el económico, el social y el ambiental. Y el tercer elemento, equidad de género. Sí soy activista en la defensa de los derechos de las mujeres. La brecha salarial en el Perú es 24%. Simplemente por el hecho de ser mujer en el Perú, tú y yo somos los dos, por ejemplo, ingenieros industriales, tenemos el mismo nivel de capacidades y talento, nos vamos a una empresa en el Perú, pero yo, por ser mujer, me castigan con 24% menos de mi sueldo. Eso ocurre en nuestro país. Esa es la brecha salarial, brecha de género. En nuestra empresa trabajamos muy fuerte y la brecha, que no debería haber, pero existe, es 3%. Entonces nosotros tenemos metas para poder reducirlo. En realidad la equidad de género es clave para que las mujeres y los varones se sientan valorados, ambos, y que nuestras niñas en el Perú puedan empoderarse, no tanto esperando que alguien más los empodere, sino que tomen ellas el poder de su fortaleza interior y que el hecho de ser mujer jamás puede ser una limitación para poder realizarnos como personas y profesionales y contribuir con el desarrollo de nuestro país. Gracias. Gracias, Rosa. Javier, ya para… Rosario, perdón. Rosario Bazán, mil disculpas. Javier Sánchez, ya para culminar este panel con las preguntas. ¿Qué es lo que está pendiente de fortalecer en la cadena de valor que quizás hoy no hayamos ampliado o desarrollado en las agroexportaciones? Bueno, a nivel general, porque cada cadena de valor es diferente y tiene unas características diferentes y por lo tanto no puede haber una recomendación que valga para todas. Yo diría que en el caso del Perú una debilidad que vemos es el bajo nivel de asociatividad. Eso es un elemento fundamental para acceso a tecnologías, para acceso a asistencia técnica, para mejorar capacidad de negociación, digamos, para desarrollar una estrategia y que no sea simplemente una agricultura de subsistencia muchas veces, ¿no? Luego, la asociatividad creo que sí que es un factor transversal y que debería ser reforzado a nivel del Perú. A nivel de iniciativas para reforzar cadenas de valor, yo creo que en general, no es en el caso del Perú, pero siempre echo de menos aproximaciones o enfoques integrales, ¿no? Se trabaja muchas veces con productores a los que se generan capacidades pero sin darles un acceso a mercado. Se les da financiamiento a corto plazo pero no tienen títulos de propiedad y por lo tanto cuando necesiten financiamiento, cuando se ha acabado el financiamiento de un donante internacional no van a tener acceso porque nos decían ayer que les cobran el 150% de tasas de interés si no tienen títulos de propiedad, ¿no? Por lo tanto, si realmente queremos hacer cadenas de valor sostenibles, creo que es necesario un enfoque sistémico, integral, que tenga en cuenta las demandas del mercado, que implique también a los compradores, que les traiga a la mesa y que incluya políticas de Estado, ¿no? Como decía Luis, porque si no, al final, la sostenibilidad no va a ser realmente sostenible. Listo, Javier, gracias. Rápidamente vamos a dar unas conclusiones para ya ir a dar al cierre del evento. Primero, lo que han coincidido también con nuestros dos primeros
panelistas de las ruedas de pregunta, es esa necesidad de que el Estado siga mirando con énfasis las políticas públicas en las cuales se pueda articular la participación del sector público. Si no, no hay otra manera de que los acuerdos puedan también funcionar al 100%, porque es como que hay una pata rota de la mesa, ¿no? Entonces se necesita fortalecer eso. Hablamos de la seguridad alimentaria del país, así como del planeta, a través de la agricultura. Este rol importante que tiene esta actividad económica, pero también esa necesidad de mirar que es la agricultura la que también contribuye a la deforestación y por lo tanto en esta urgencia que hay justamente para el cuidado del medio ambiente es que se tienen que dar estas adecuaciones de manera progresiva, como nos lo mencionaba también nuestro experto. Lo importante también que se ha mencionado aquí en este panel es la participación de la mujer, ¿no? Cómo la participación de la mujer contribuye justamente a poder sanear estos pagos en servicios en salud, en servicios en educación, y cómo las políticas públicas tienen que dar mayor incidencia a la participación de la mujer en las actividades económicas. Importante también lo que nos mencionaba Rosario, ¿no? Ahí está este interés por el crecimiento económico, pero muchas veces no se ve reflejado en el índice de desarrollo humano. ¿Cuántas personas están dejando de ser pobres? ¿Cuántas tienen mayor acceso a la educación? La educación es lo único que puede terminar con el círculo de pobreza. Entonces se está mirando eso, la política pública está incidiendo de manera asertiva en que las poblaciones vulnerables sean incluidas justamente en esta cadena, ¿no? Bien, ha sido todo esto por el panel. Yo quiero agradecer mucho a Javier Sánchez, quiero agradecer también a Rosario Bazán, a Sergio Chuez y a Luis Navarro. Los voy a invitar por favor para una foto. Muchas gracias y vamos a ir también brevemente a las palabras de cierre, pero primero vamos con la foto, por favor.